Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro acá con estos filtros de la marca Ultimax, los cuales pues se utilizan para el dron DJI Mavic Pro 1. Aquí tengo el dron, como lo pueden observar, y pues estos filtros le darán un realce a nuestros vídeos cuando vayamos a grabar. Vamos a sacarlo para ver lo que contiene. Miren, aquí está. Trae una bolsita para limpiar la lente o los mismos filtros también, y trae solamente 5 filtros diferentes. Aquí hay uno. Trae 5 tipos de filtros para cada ocasión, la cual pues vamos a ver más adelante cómo se utilizan, cómo se le colocan al dron y en qué ocasión usar cada uno de estos filtros. Trae 5 filtros y aquí está el nombre de cada uno de ellos. Cada uno de los 5 filtros dice paño de limpieza, estuche y el nombre de cada uno de los filtros. Por ejemplo, este que tengo acá es el ND16, que se utiliza para los días soleados. Vamos a ver ahora cómo se coloca. Mírenlo acá, es muy sencillo. Quitamos la tapa y luego le hacemos una ligera presión. No es muy grande la presión, es ligero, y miren, ya ahí está colocado. Para sacarlo también de la misma forma, miren cómo queda, bien ajustadito. Ahí entra, mirenlo acá, ahí sale. O sea, es algo sumamente sencillo de colocar. Entra un poco a presión y ahí está puesto ese tipo de filtro. No se requiere más nada. Ahora lo que falta es salir a probarlo para que vean su funcionamiento. Vamos allá. Bien, y como aquí está un poco nublado, como pueden observar, el cielo pues está bien nublado. Vamos entonces a hacer una prueba. Hay 2 tipos de filtros que se utilizan para cuando está así bien nublado. Vamos a probar esos 2 filtros. Y también vamos a esperar a que el cielo esté bien despejado, que esté bastante azul el cielo, para entonces probar los demás filtros. Pero por el momento vamos a probar lo que se utilizan cuando está nublado. Primero vamos a volarlo sin el filtro, vamos a hacer una grabación sin filtro y luego pues vamos a hacerla con los filtros, con los diferentes tipos de filtros, para que puedan así ver el resultado y la diferencia del video. Vamos a comenzar probando el filtro ND8, el cual pues se utiliza para cuando está nublado. El filtro ND8, este es el que vamos a probar primero para ver cómo queda el vídeo. Y como aquí pueden observar, la parte que dice sin filtro, ese no tiene nada colocado. Y el video de la derecha, el ND8, es el filtro ND8, como pueden ver, se nota bastante la diferencia. Miren esta montaña aquí donde está la flecha. Con el ND8 se puede observar, mientras que en el otro sin filtro no se puede observar. O sea que este filtro pues le da una mayor calidad. Aquí tenemos la prueba también del ND4 y el CPL. Miren la diferencia que hay entre ambos filtros. Como se puede notar, hay que destacar o cabe señalar también que estos videos los he subido, vamos a decir así, crudo, sin retocar, sin editar. Bueno, y hoy tenemos un día extremadamente soleado, como pueden ver, un cielo azul. Hoy sí vamos a probar los filtros que sirven para cuando el día está así bien soleado. Vamos a volar para que puedan notar la diferencia. Y aquí, como pueden ver, el ND16, como ya le había mencionado, es el filtro que utilizamos para los días que están bien soleados. Y miren la diferencia, miren, se nota más claro el ND16 que sin filtro. Miren cómo se ve, con más contraste, vamos a decirlo. Y como ya le mencionaba anteriormente, estos videos no están editados. O sea que cuando uno lo edita, pues le puede dar más color, más claro, más oscuro, como uno lo quiera, lo puede poner. Esto lo he subido así crudo, sin edición alguna, para que así puedan apreciar mejor la diferencia cuando se vuela sin el filtro o con los filtros. Aquí tenemos el filtro UVEX y el N16 también, para que vean la diferencia entre ambos. Y bien, esto ha sido todo. Yo espero que les haya gustado el vídeo y les haya servido. Suscríbete y sobre todo comparte.